Entonces, cuando el área mitral disminuye, ya sea por procesos cicatrizales que puedan afectar sus comisuras, por ejemplo, como en la fiebre reumática, o pues por efectos en la embriología de origen congénito, vamos a hablar de estenosis mitral. Entonces, la estenosis mitral comienza a tener repercusión hemodinámica siempre y cuando el área valvular disminuya más de 2 centímetros. Aquí está. La válvula mitral normal y cómo se ve el estrechamiento de la válvula mitral en la estenosis. Ahora, la epidemiología. Esta patología es más común en el sexo femenino y aproximadamente tarda 10 años en aparecer. Entonces sus síntomas van a comenzar en la tercera o hasta en la cuarta década de la vida, pues según la etiología que sea. Y en climas tropicales progresa mucho más rápido que en otros lugares. Bueno, todas vamos a continuar con estenosis mitral. Siguiente, por favor. Como ya habíamos visto, pues la estenosis mitral es el estrechamiento de la válvula mitral y esto va a disminuir o impedir el flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. Las causas o la etiología de la estenosis mitral pueden ser varias, pero la más frecuente es la cardiopatía reumática. Y pues el 25% de estos va a presentar solamente estenosis mitral y el 40% puede haber doble lesión, es decir, mitral y aórtico, mitral y tricuspidia. Y 2/3 de los pacientes con estenosis mitral reumática van a ser mujeres. También hay esporamiloidosis y más poco frecuentemente es congénito. Siguiente, por favor. Y bueno, la literatura nos dice que el área valvular mitral mide de 4 a 6 centímetros cuadrados, pero esta puede disminuir y va a tener diferentes clasificaciones. Va a tener una repercusión hemodinámica cuando el área va a ser menor a 2 centímetros cuadrados y se puede clasificar en estenosis mitral ligera, moderada y la última es apretada. La ligera es de 1.5 a 2 centímetros cuadrados, la moderada de 1.1 a 1.5 centímetros cuadrados y la apretada es igual o menor a 1 centímetro cuadrado. Siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro clínico, en estenosis mitral va a haber disnea, ortopnea, es decir, con la posición del paciente, paroxística nocturna, puede haber edema pulmonar, hemoptisis, tos, fatiga y palpitaciones, y algunos síntomas por compresión como disfonía o signo de Order, disfagia y puede haber colapso pulmonar izquierdo. Bueno, entre algunas complicaciones puede ser el embolismo sistémico, que pues el 20% se van a producir por trombos. También puede haber endocarditis infecciosa, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Siguiente, por favor. Bueno, otro tipo de valvulopatía es la calcificación, que es más para los pacientes ancianos. Muy bien, en su diagnóstico vamos a tener principalmente 3. La ecocardiografía, que es el método preferido para el diagnóstico de estenosis mitral y también va a ayudar a la evaluación de la gravedad, es decir, a la clasificación que acabamos de ver y a las consecuencias hemodinámicas que pudiera tener. Bueno, el área valvular la vamos a considerar también mediante planimetría, que es como la referencia de la gravedad de la estenosis. Bueno, la ecocardiografía es importante para monitorizar los resultados cuando se realiza una comisurotomía mitral percutánea y durante este procedimiento también se utiliza. La prueba de esfuerzo es otro método diagnóstico y está indicado en pacientes sin síntomas o con síntomas o discordantes con la gravedad de la estenosis mitral. Es decir, primero la ecocardiografía y después la prueba de esfuerzo. Y la ecocardiografía de esfuerzo
puede proporcionar información adicional, pero objetiva, y va a ayudar a evaluar los cambios del gradiente mitral y la presión arterial pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, en las opciones de tratamiento tenemos, primero, la intervención quirúrgica debe limitarse a pacientes con estenosis mitral clínicamente significativa, es decir, que pues no haya otra opción. Es decir, en la moderada a grave, cuando el área valvular es menor a 1.5 centímetros cuadrados. Y también la comisurotomía mitral percutánea se debe considerar en los pacientes sintomáticos que su área valvular es mayor a 1.5 centímetros cuadrados, si los síntomas no se explican por otra causa. Y también si la anatomía lo permite. Siguiente, por favor. Bueno, entre las características clínicas para saber cómo intervenir con el paciente, vamos a considerar la anatomía de la válvula y pues claramente la experiencia del lugar donde se esté atendiendo al paciente. Y bueno, como ya habíamos dicho, la estenosis mitral clínicamente significativa es donde se va a tener una intervención quirúrgica. Bueno, en las contraindicaciones para la comisurotomía mitral percutánea, tenemos que el área valvular mitral sea mayor a 1.5 centímetros cuadrados, que haya un trombo en la aurícula izquierda o que la insuficiencia mitral sea mayor, que haya una calcificación grave y que haya ausencia de fusión comisural. Siguiente, por favor. Bueno, en los pacientes asintomáticos que tengan estenosis mitral, la cirugía se limita a casos excepcionales, con pacientes que tengan alto riesgo de complicaciones cardíacas o que tienen contraindicación para la comisurotomía mitral percutánea y riesgo quirúrgico bajo. Bueno, en el tratamiento médico, antes de las intervenciones, se pueden utilizar diuréticos, betabloqueadores, digitálicos, la anticoagulación para pacientes con fibrilación auricular de nueva aparición o paroxística. En pacientes con ritmo sinusal, la anticoagulación oral está indicada si hay antecedentes de embolia sistémica o de trombos. Y los pacientes con estenosis mitral grave y fibrilación auricular persistente deben de recibir tratamiento con antagonistas de la vitamina K. Bueno, si la fibrilación auricular ha comenzado recientemente, también se puede utilizar la cardioversión. Bueno, también tenemos aquí la guía, los pasos que debemos de seguir. Por ejemplo, hay estenosis mitral clínicamente significativa, es decir, que el área valvular mitral es menor a 1.5 centímetros cuadrados. Si tiene síntomas el paciente, puede estar, las contraindicaciones para la comisurotomía mitral percutánea sería, si sí tiene contraindicaciones, estaría la cirugía, y si no, con alto riesgo quirúrgico, pues se autorizaría la comisurotomía mitral percutánea. Si no tiene síntomas, pero sí tiene alto riesgo de embolias o descompensación hemodinámica. Siguiente, por favor. Pues se van a considerar si tiene contraindicaciones o características desfavorables para la comisurotomía mitral percutánea. Entonces, si no se puede realizar esta, se realizaría la cirugía. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos la escala de Wilkins para la evaluación de la anatomía mitral. En esta vamos a considerar la movilidad, el engrosamiento, la calcificación,
y el engrosamiento subvalvular. Y vamos a sumar los resultados de cada una considerando las indicaciones que nos da. Entonces el total que puede darnos es 16. Bueno, también se pueden hacer, en los pacientes asintomáticos con estenosis mitral clínicamente significativa que no han sido intervenidos, se debe tener un seguimiento anual con exámenes clínicos y principalmente, como habíamos dicho, ecocardiografía. Y pues los intervalos más largos que pueden pasar sin tener una supervisión médica serían 2 años o 3 años, pero se tiene que estar teniendo una supervisión, aunque sea cada año. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la escala de Cormier, que esta pues también ayuda a evaluar la anatomía de la válvula y pues mediante ecocardiografía. Entonces, esto lo vamos a dividir en 3 grupos y pues vamos a considerar si la válvula mitral anterior es flexible y no está calcificada, sería pues el grupo 1, y entre más grave o anómala esté, pues vamos a ir aumentando de grupo. Siguiente, por favor. Sí, buenas tardes. En cuanto al pronóstico de esta estenosis mitral, va a ser variable. Normalmente el comienzo de los síntomas hacia el desarrollo o una discapacidad grave va a variar entre unos 7 y 9 años. Esta evolución va a depender como tal de ciertos factores, como lo van a ser la edad del paciente, antes de los procedimientos principalmente quirúrgicos, el estado funcional de la válvula, la presencia de hipertensión pulmonar y el grado de insuficiencia mitral. Siguiente, por favor. Permítame un ratito. Bueno, la función se va a deteriorar en la mayoría de los pacientes, principalmente por una reestenosis, por lo tanto el individuo va a requerir un reemplazo total de la válvula. Como tal, los factores de riesgo que van a predecir la muerte de los pacientes van a ser la presencia de fibrilación auricular o hipertensión pulmonar. Y la causa de muerte normalmente en esta patología va a ser una insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar o embolia cerebrovascular. Siguiente, por favor. Estos pacientes van a requerir seguimiento por el resto de su vida, principalmente para poder detectar un deterioro de la válvula o la progresión de la misma enfermedad. Este seguimiento va a ser por lo general cada año o tan pronto aparezcan los nuevos síntomas, y una vez que aparezcan nuevos síntomas cardíacos, estos deben de ser, la válvula debe estar estudiada por medio de una ecografía transtorácica. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la insuficiencia aórtica. Básicamente, esta enfermedad va a ocurrir cuando la válvula aórtica del corazón no va a cerrar bien. Lo que va a dar el mecanismo de esta patología va a ser el flujo regurgitante que va a ocurrir desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, haciendo que el volumen... Sí. Ya vimos entonces estenosis y insuficiencia mitral. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, que vamos a detenernos aquí un poquitito. Yo quiero comentar algo, porque sí es muy importante ahorita que veamos algunos puntos y que lo recordemos. Si no, no sirve, lo que dijo su compañera. ¿Sí?
Bien. Ponga la primera transparencia de lo que es la estenosis mitral. Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es la estenosis mitral? ¿Qué es la estenosis mitral, doctores? A ver ahí rápidamente, júntense, reúnanse, opinen, manden información o a alguien que conteste del equipo o por individual. Pues se conoce como estenosis mitral, es el estrechamiento de la válvula mitral, lo que tiene como consecuencia que el flujo que naturalmente se da de la aurícula al ventrículo se vea alterado, en este caso. Bien, entonces, estrechamiento de la válvula mitral, ¿sí? Debe ponerle mitral porque acuérdense que les pregunté mitral porque el estrechamiento de la válvula aórtica se llama estenosis aórtica, acuérdense. Entonces, es un estrechamiento. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir acerca de la estenosis mitral? Ajá. La causa más frecuente por lo regular es fiebre reumática. No, pero ahorita por la pura definición, definición de estenosis mitral. Aunque hay múltiples causas, ahorita lo ideal sería ver nada más la pura definición. Entonces nos quedamos nada más con la obstrucción o estrechamiento de la válvula mitral. Bueno, y esta estrechez es debido a la fusión de las comisuras y la presencia de cuerdas acostadas, Muy bien. engrosadas y... Ok, entonces es una estrechez de la válvula habitualmente por fusión de las comisuras, porque puede haber algún otro tipo de problemas. Bien, pero nada más eso, acuérdense que nos va a causar alteraciones hemodinámicas importantes, ¿sí? Restringe el flujo de la sangre hacia la cavidad ventricular izquierda. Perfecto, ok, ya ven, ya vamos más definiendo mejor la estenosis mitral. Entonces, la estenosis mitral es la obstrucción de la válvula mitral que restringe el flujo de sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. Ok, la que sigue, pásame la que sigue. Ok, esa es la epidemiología, eso pues más frecuente en la mujer, ¿sí? Dice 10 años en aparecer, síntomas comienzan en la tercera o cuarta década de la vida, y eso es porque, según comentaron ustedes, su compañero dijo que se debe a la fiebre reumática la más frecuente, ok, de acuerdo. ¿A qué edad se presenta la fiebre reumática? ¿Ya lo vimos eso? ¿Mande? ¿Sí? ¿Qué edad es? ¿Mande? Son pacientes muy jóvenes. Sí, Desde los 3. ¿Mande? Desde los 3 años. 3 años, pues sí, pero no tan chiquitos. De 5 a los... 5 a 15 A los años. 15. A los 15, de 5 a 15. Ok, vamos a suponer, perfecto, Silvera. Supongamos que tarda 20 años en dañarse la válvula. ¿Sí? Porque le da la fiebre reumática, pero la fiebre reumática no produce inmediatamente la estenosis de la válvula, no la daña inmediatamente. Tarda tiempo en irse engrosando, es un proceso lento, inflamación crónica, y tarda 20 años. Entonces, ¿cuánto tendría el paciente a 20 años? 35. Entre 25 y 35 años. 35 años, ¿ok? Entonces, entre la tercera y cuarta década de la vida. Acuérdense que tercera década de la vida son de los 20 a los 30, ¿eh? Y la cuarta década es de los 30 a los 40. Entonces, está más o menos congruente, ¿no? Los síntomas comienzan cuando el paciente tiene entre 25 y 35 años, ¿o no? Bien, y para que una válvula se tenga que cambiar,
deben pasar otros 20 años. ¿Cuándo se le va a cambiar? ¿A qué edad se le cambia al paciente? Los 55. 25 más 20. De los De los 45. 35. De los 45 a los 55 estamos viendo personas que necesitan un cambio de válvula, ¿de acuerdo? Y es algo muy importante, por eso es importante saber que dice aproximadamente 10 años en aparecer, tarda 20 años más o menos, 20 años, ¿sí? Aquí están tomando a partir de los 15, son 20 años, a partir de los 5 años de edad hasta los 25 y de los 15 hasta los 35 años. Pasa a la que sigue, por favor. ¿Ok? Causa más frecuente, reumática. La estenosis, la cardiopatía reumática va a producir únicamente pura estenosis mitral. Si un paciente tiene cardiopatía reumática, o sea, fiebre reumática, y le da cardiopatía reumática, porque una cosa es tener fiebre reumática y otra cosa es desarrollar cardiopatía reumática. Acuérdense de lo que hablamos, estamos hablando de la cardiopatía reumática como complicación, ¿sí? Que causa ya las valvulopatías. Entonces, no. Ataca principalmente a la mitral y a la aórtica. Y cuando ataca a la mitral, 25% de estos casos son pura estenosis mitral. Pura estenosis mitral pura. O sea, nada más está estenótico. Pero 40% tienen doble lesión mitral. ¿Qué significa eso, doctores? Están afectadas las dos válvulas. Están afectadas las dos. ¿Dos qué? Las dos válvulas. No, doctores. Doble lesión mitral significa que tiene estenosis más insuficiencia. Estenosis más insuficiencia. Por eso yo le decía que escuchar el ritmo de Duracell puro, pues solamente en el 25% de los casos. ¿Sí? 40% tienen doble lesión mitral, dice aquí, 2/3 partes son mujeres. ¿Sí? 2/3 partes mujeres, 1/3 parte hombre. Hay otras causas que son congénitas. Vean cómo no todo la estenosis mitral son de etiología reumática. ¿Pasa a la que sigue? Tengo una pregunta, doctor. Sí. Estaba hablando sobre el tercer soplo que se relaciona con insuficiencia de la válvula mitral. Y en la literatura marca que este soplo al estar presente este soplo, se descarta la idea de estenosis. Cuando existe A ver, ¿cuál soplo dices? El tercer soplo, el Tercer ruido. tercer ruido. Tercer ruido. Bueno, vamos a hablar exactamente ahorita de eso. ¿Sí? La válvula mitral mide de 4 a 6 centímetros. 4 a 6 centímetros cuadrados. A ver, díganme. Si yo tengo 4 centímetros cuadrados, 4 centímetros, y el área valvular baja a 2, ¿qué porcentaje de la sangre se obstruyó? 50%. ¿50%? ¿O cómo? Sí. No. Si son 4 centímetros cuadrados a 2 centímetros cuadrados, estamos hablando de que se bajó 3 cuartos o sea, un 75%. A ver, ¿quién dijo 3/4? Yo. Ramírez. Sí. Excelente, doctor, excelente. 75% del flujo se disminuyó. De repente no entendemos esto. Pero agarren ustedes su cuaderno de cuadrícula y dibujen 4 cuadritos. ¿Sí? Después, no, perdón, 2 por 2. ¿Sí? 2 cuadritos por el cual son 4 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y cuando baja a 2 centímetros, entonces tenemos que se baja a 1.7, algo así, más o menos, y se está disminuyendo un 75% el flujo. Por eso, las disminuciones graduales, o sea, ya cuando tengo 2 o 1.5, ya empiezan los síntomas más fuertes, más evidentes. Aquí dice, miren, de 1.5 a 2 centímetros cuadrados.
leve, hasta 2. Pero cuando ya tiene menos de 1.5, ya está moderada. Y cuando tiene menor de 1 centímetro, ya está apretada y es el momento de operar al paciente. ¿De acuerdo? Por eso dicen que a los 12, debajo de 2 centímetros empiezan los síntomas, empieza la repercusión hemodinámica. Adelante, doctor. Pásame a la siguiente. Entonces, el cuadro clínico es consecuencia de ¿qué? Porque aquí no me pusieron la fisiopatología. Y eso es lo que yo les quería hablar, porque yo la vi ahí rápido, entonces no me pusieron fisiopatología. ¿El cuadro clínico a qué se debe? ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis mitral? ¿Alguien sabe? Y todo se basa en una sola cosa, doctores. Bueno, Hemodinámica. yo tengo entendido, ¿Qué pasó? también es por el aumento de la presión de la aurícula, que va a Muy bien, causar un doctor. aumento de la presión Perfectamente bien contestado. Aumento de la presión de la aurícula izquierda, izquierda. ¿Por qué aumenta la presión de la aurícula izquierda? que va a haber una resistencia al flujo de la aurícula. Exacto. Hay una resistencia al flujo para pasar hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, mi pregunta es, ¿el ventrículo izquierdo está alterado? ¿Tiene algún problema el ventrículo izquierdo? ¿Está crecido? ¿Está hipertrofiado? ¿O tiene algo que se necesite revisar, ver o tratar? No, No. bueno, Bueno, No. ¿Mande? La zona que está circundante a la válvula puede ser. No, ni siquiera eso, doctor. Ni siquiera eso. ¿El ventrículo izquierdo está trabajando mucho o está trabajando poco? Está trabajando estoy menos. trabajando menos. A ver, apúnteme ahí en el chat porque de repente oigo unos y otros no, y no, no sé quién me contestó si uno sí una cosa. Entonces, ¿trabaja más o trabaja menos el ventrículo izquierdo? Está trabajando poco, menos. O sea, perfecto, ok. ¿Alguien más? Menos. Ujú. ¿Por qué menos? Pues porque le llega menos cantidad de sangre. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, en las fases del ciclo cardíaco que ya vimos previamente, ¿sí? Y que aparentemente no son muy importantes cuando estamos viendo el primer semestre, y cuando hablamos de eso, es puro mugrero. Yo no sé para qué me sirve saber las fases del ciclo cardíaco. Bueno, cuando la válvula mitral se abre, ¿cuál es el ciclo cardíaco que inicia ahí? La parte del ciclo cardíaco que inicia ahí. Apertura de válvulas auriculoventriculares. Llenado ventricular. Muy bien, Silvera. Te falta nada más un apellido. Tiene 2 apellidos. Llenado. Muy bien. Llenado ventricular rápido. Y el llenado ventricular rápido, en la estenosis mitral, ¿es rápido? No. ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque hay obstrucción del flujo. Entonces, ¿qué me da el choque de la punta? ¿Qué me da el tercer ruido? El tercer ruido me lo da cuando la sangre entra en forma brusca y golpea la punta del corazón. ¿O no? Entonces, si yo tengo un tercer ruido, ¿tendrá estenosis mitral? O sea, ¿estos pacientes con estenosis mitral tendrán un tercer ruido en alguna ocasión? No, auscultar el tercer ruido te descarta estenosis mitral. Claro, puede tener insuficiencia mitral, ¿eh? Pero estenosis no tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oír el tercer ruido es oír un golpe fuerte, en el miocardio ventricular, en la punta del corazón, incluso lo levanta y produce el choque de la punta.
Entonces, si tengo restringido el flujo, al momento de que está pasando, obviamente nunca va a golpear con gran intensidad el choque de la punta. Entonces, incluso nosotros en la palpación vemos que el choque de la punta es poco intenso, ¿sí? La estenosis no tiene tercer ruido. Exacto, generalmente curar no es rápido. ¿Ok? Entonces, si yo oigo el tercer ruido, obviamente no tiene estenosis mitral. Puede tener insuficiencia cardíaca por otra causa, porque la presencia del tercer ruido nos dice que tiene insuficiencia cardíaca. Y entonces, cuando aumenta la presión dentro de la aurícula, ¿hacia dónde se va la presión? Se va hacia las venas pulmonares. Y después, Después va a ir a las arterias pulmonares. Y no, después le faltó al medio algo, le faltó al medio. Dijeron venas pulmonares y después, ¿qué está en contacto con los alvéolos, doctores? ¿Qué vasos sanguíneos están en contacto con los alvéolos? Los capilares. Los capilares pulmonares. Entonces va a haber hipertensión. ¿Qué? Bueno, capilar pulmonar. Perfecto. ¿Y qué dice aquí el primer signo del cuadro clínico? Disnea. Disnea. Entonces, ¿por qué tiene disnea? Porque aumenta la presión de la aurícula izquierda en forma muy importante. Es de las que más aumentan la presión en la aurícula izquierda y inmediatamente hacia atrás empieza a aumentar todas las presiones que inmediatamente causa disnea. ¿Disnea de qué tipo? Progresiva. Recuerden eso. El paciente con estenosis mitral tiene disnea progresiva. O sea, me dice, doctor, hace 5 años caminaba 10 cuadras y me cansaba. Hace 3 caminaba 5, hace 2 caminaba 3, ahorita no puedo caminar ni una. Disnea progresiva, poco a poco se va instalando la disnea, o sea, la intensidad de disnea va instalándose poco a poco, hasta que llega a la ortopnea, después de la disnea paroxística nocturna. Y aquí es cuando ya están en ortopnea o en DPN, es cuando ya están corriendo a consultar. ¿Qué sigue después de la hipertensión capilar pulmonar? Pues el edema pulmonar. ¿Y qué pasa si hay mucha presión en el capilar? ¿Qué pasa con los capilares? Se pueden romper. Ajá, y producen entonces, ¿qué signo? Ahí en tercer lugar. Hemoptisis. Hemoptisis. Ok. Y también puede producir tos. ¿Esa tos por qué es? Por congestión pulmonar. La congestión pulmonar produce tos. Ustedes ven a un paciente grande, ya de bastante edad, que tiene tos persistente y no es ningún medicamento, piensen que tiene hipertensión venocapilar pulmonar y congestión pulmonar, por lo tanto tiene tos. Inmediatamente va a tener también fatiga. ¿Va a tener un gasto cardíaco adecuado? No. No, es disminuido. No, disminuido. Entonces tenemos 2 cuadros. Insuficiencia cardíaca, ¿cuál? ¿De qué lado? Izquierda. Izquierda, más. Izquierda. Y Más síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, más síntomas de Bajo gasto. Edema pulmonar. bajo gasto. ¿Sí? Vean cómo la fisiopatología nos lo dice todo. A ver, ¿dónde está tapado? ¿O está tapado aquí? Ah, pues si está tapado aquí, lo más seguro es que el lavabo no se va a ir el agua, ¿verdad? No se va el agua y el lavabo, obviamente, ¿verdad? O se va muy lento, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Pues si no se va el agua al lavabo y sigue la llave abierta, porque la llave siempre va a estar abierta, pues se va a inundar el baño, se va a inundar la casa. O sea, véanlo de esa manera pensando. Tengo tapado el drenaje, ¿sí? Y la llave sigue abierta, se va a tirar el agua, va a aumentar la presión dentro de la habitación, dentro del cuarto, dentro del baño, donde sea, ¿verdad? Y eso va a producir alteraciones. Entonces tenemos tos, fatiga, palpitaciones. ¿Y por qué son las palpitaciones? ¿Mm? ¿Alguien sabe por qué al paciente palpitaciones?
mecanismo de compensación de la, o sea, del cuerpo. Ok, se le va a tomar O sea, por la como taquicardia. media buena, pero no es la causa. O sea, sí es un mecanismo de compensación, pero no, ¿sí? Bueno, como no van a saber, porque, incluso lo dijo su compañero ahorita, porque produce fibrilación auricular. Entonces, las palpitaciones son por fibrilación auricular que puede ser paroxística o permanente, ¿sí? Todo lo que dilate la aurícula izquierda o la derecha o las dos, produce fibrilación auricular, ¿sí? Mecanismo de la fibrilación auricular, lo más seguro es que tenga dilatada la aurícula izquierda. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente que dilata las aurículas? La más frecuente. A ver, ahí póngamelo en el chat. ¿Qué enfermedad muy frecuente aumenta la presión en la aurícula izquierda y la dilata? ¿Mm? ¿Cuál es la enfermedad más frecuente en la cardiología, doctores? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? No es la miocarditis, doctor. Hipertensión, ¿Mande? hipertensión. Hipertensión arterial. Muy bien, doctor. Hipertensión arterial sistémica. Eso es lo que más produce. Por eso la gente adulta mayor tiene fibrilación auricular. Pero aquí los pacientes son pacientes más jóvenes. 25, 30, 35 años está teniendo fibrilación auricular. ¿Sí? Síntoma de compresión. ¿Por qué hay síntomas de compresión, doctores? O sea, todo este cuadro clínico lo tenemos que entender, si no, cuando vemos a un paciente ni siquiera vamos a acordar de que, oye, pero entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues creció esto. Ah, ya me acordé. ¿Sí? ¿Por qué? Es por la dilatación de la aurícula derecha y también por las arterias pulmonares. Muy bien, se dilata la aurícula izquierda, también la arteria pulmonar, y eso puede producir compresión del leve recurrente laringio, que da disfonía, que es un signo se llama signo de Horner, ¿sí? ¿Ok? Y el esófago, la disfagia. ¿Qué creció, doctores? La aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda está pegado ¿a dónde? ¿A qué órgano? ¿En dónde descansa la aurícula izquierda? ¿Mm? ¿En dónde, doctores? ¿En dónde se descansa la aurícula? ¿No saben? Hasta se hacen ecos porque está pegado uno con otro. Pues en el esófago, doctores, en el esófago. Y si la aurícula izquierda crece, presiona el esófago, va a tener disfagia. O puede comprimir el bronquio izquierdo y puede darle un colapso pulmonar izquierdo. Cierra, no hay aire. A ver, pásame la que sigue, doctores, porque ya se nos acabó el tiempo. Ok, el embolismo sistémico es producido por la fibrilación auricular. Fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Acuérdense de eso. El paciente tiene embolismo sistémico por fibrilación auricular. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener este paciente? ¿Qué dijimos? Una válvula dañada es presa fácil de ¿qué enfermedad? Doctores. Muy bien, endocarditis, excelente, endocarditis. La hipertensión pulmonar es causada precisamente porque al llegar a los capilares pulmonares, como dijo su compañero, se va a la arteria pulmonar. O sea, es correcto lo que dijo, nada más que le faltó la parte del medio. Y de ahí de la pulmonar, pues se va al ventrículo derecho y produce crecimiento del ventrículo derecho. Por eso tiene insuficiencia cardíaca derecha. Este paciente hace insuficiencia cardíaca izquierda porque el ventrículo izquierdo está dañado. Doctores.
porque tiene insuficiencia cardíaca izquierda, pero el ventrículo izquierdo está dañado. No. Entonces yo voy a tener una radiografía de tórax, que yo la voy a ver, con datos de hipertensión venocapilar pulmonar, líneas B de Kerley, congestión pulmonar, ala de mariposa, distribución de flujos, puede tener derrames pleurales, pero voy a tener 4 arcos en el perfil izquierdo: aorta, arteria pulmonar, aurícula izquierda grandota y ventrículo izquierdo normal, ¿sí? Y de otro lado, en el perfil derecho, la aurícula izquierda grandotota. Y cuando hay cardiomegalia porque el ventrículo derecho se agranda y hace más grande la silueta. O sea, rebasa el ventrículo derecho hacia la izquierda. Y entonces tengo falla cardíaca derecha. Entonces, si yo veo tengo un electrocardiograma y veo que el paciente tiene crecimiento del ventrículo derecho más crecimiento de la aurícula izquierda, inmediatamente digo, este paciente tiene estenosis mitral. Es más, no lo he visto el paciente. Pero ver el electro, digo, este paciente tiene crecimiento auricular izquierdo y aparte tiene crecimiento ventricular derecho, no izquierdo, derecho. Tiene estenosis mitral. Porque la insuficiencia mitral me da crecimiento auricular izquierdo y crecimiento ventricular izquierdo. Los dos aurícula y ventrículo izquierdos. Y la estenosis mitral, aurícula izquierda, ventrículo derecho. ¿Ok? Por eso me da falla cardíaca derecha. Adelante, doctor. La que sigue, ya para acabar. Diagnóstico. Aquí les faltó, doctores. Para la próxima clase, por favor, me traen el audio y me dicen el ritmo de Durosíes. Ritmo de Durosíes, por favor, porque es muy importante que lo sepan. Chasquido de apertura, ¿sí? Segundo ruido, chasquido de apertura, el retumbo, que es el soplo diastólico, ¿verdad? Y ya para saber cómo se oye. Obviamente, ya que oí yo mi ritmo de Durosíes en mi estetoscopio, pues le mando a hacer un eco, la prueba de esfuerzo únicamente para ver la capacidad del paciente, y también se puede hacer un eco de esfuerzo para ver el gradiente mitral y la presión de la arteria pulmonar. Ahí vemos qué tanto se eleva la presión y si el paciente ya es candidato a cirugía. Pásame la que sigue, doctor. Tratamiento. El tratamiento de este paciente, ya que tiene un área de menos 1.5 menor, porque antes de 1.5 no tienen síntomas los pacientes. 1.5 menor, pásame la que sigue. ¿Sí? El tratamiento es médico y quirúrgico. El tratamiento médico es tratamiento de la falla cardíaca izquierda con diuréticos. Se le da digital solamente en un solo caso, pero no necesita digital, el ventrículo izquierdo está bien fuerte, ¿sí? Pero se le da en caso que tenga fibrilación auricular, nada más, nada más. Y para decir si el paciente ya requiere cirugía, pues tenemos los criterios de eco para saber si le va a hacer comisilotomía, válvuloplastia por balón o implante de válvula. Pásame los que siguen. Ahí tienen ahí las indicaciones. Vean, diuréticos es lo principal, el betabloqueador en caso de que esté paciente con taquicardia, pero si prefieren los digitálicos si tiene FA. Si no tiene FA, betabloqueador. Si tiene FA, digitálicos, ¿sí? O algunos bloqueadores del canal de calcio, como son verapamilo y el TSM, que yo en lo personal no los utilizo, prefiero betabloqueador o digitálicos. La anticoagulación en estos pacientes es necesaria, acuérdense, produce embolismos, ¿sí? Todo paciente que esté en FA debe tener anticoagulación y todos deben ser con antagonistas de la vitamina K, no los nuevos medicamentos anticoagulantes. La estenosis mitral con FA debe recibir antagonistas de la vitamina K, warfarina o cenocumarina. ¿A qué sigue? Ya para terminar. Y aquí está el algoritmo, ¿sí? Aquí dice menos de 1.5, si tiene síntomas o no tiene síntomas, si tiene cardiopatía isquémica. ¿Cómo dice aquí? ¿Sí qué? No alcanzo a ver. Si Sí. tiene... ¿Mande? CI es contraindicación para comisilotomía mitral percutánea. Ah, ok. Contraindicaciones, ok. Alto riesgo de embolismo, no, sí. Tiene síntomas, prueba de esfuerzo, tiene síntomas en la prueba de esfuerzo, sí, no.
¿verdad? Aquí, contraindicado, pues entonces aquí estamos, si no tiene síntomas, seguimiento, si tiene síntomas, sí. Si hay alguna conducta desfavorable, no, pues es comestotomía mitral. Si es desfavorable, sí, cirugía. Y aquí, pues prácticamente todos los pacientes van a cirugía, ¿verdad? O sea, cirugía Bueno, aquí cuando están favorables, se le puede hacer una comestotomía mitral percutánea. La que sigue ya porque ya se nos fue el tiempo, la última. Ok, y son los puntuación de Wilkins Cornell, para ver si hay que hacerle o mesotomía o cirugía o cualquier otro tipo de procedimiento. La última. Ok, eso es lo mismo, entonces a través de eco, ya no se hace cateterismo, ya anteriormente se hacía cateterismo, ahora ya no, solamente en los mayores de 50 años se hace cateterismo únicamente para revisar las arterias coronarias. Adelante, porque si se va a operar el corazón, pues de una vez le arreglamos las arterias coronarias, ¿no? Ok. Ok, entonces ya, la que sigue, y nos vamos. Adelante. Bueno, ya. Los veo mañana. Por favor, antes de que empiecen su aórtica, metan el ritmo de Durosies, por favor. ¿Cómo se ausculta? Necesitamos oír cómo se ausculta la estenosis mitral. ¿Ok? Y si tienen también el sonido de la insuficiencia mitral, también. Sí, Muy bien, doctor, sí. los dejo para que vayan a su otra clase. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Buenas Mañana. Entonces, doctor, espero sí. que se haya comprendido mejor lo que es estenosis mitral, que es algo que le voy a preguntar en el examen. Gracias, doctor. Mañana. Sí, doctor, gracias.